¿Ya? ¿Cómo vamos a explorar este primer par? Para empezar, el nervio olfatorio va a tener las neuronas sensoriales, que son las que van a captar los olores, ¿no? Estas neuronas sensoriales se van a encontrar distribuidas en lo que es los cornetes superiores, el septum, el tabique nasal, también en la base, en el piso de los senos paranasales. Entonces estas neuronas sensoriales se van a encargar de percibir los olores que tenemos en el medio ambiente, y mediante sus fibras va a tener dos fibras, las fibras gruesas y las delgadas. Es la delgada la que va a formar el bulbo olfatorio, ¿no? Y va a llevar esto a la corteza. Esto me están comentando que después de la clase va a continuar el doctor Solari. Terminando mi clase van a continuar con el doctor Solari. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a explorar el primer par craneal? El nervio olfatorio. Se va a explorar por cada fosa nasal. Para esto ustedes van a tener 3 frasquitos. Un frasco de café, ¿ya? Uno que tenga vainilla y otro chocolate. Entonces, tal como ven aquí en la imagen, ocluyen una fosa nasal, por ejemplo la derecha, y empiezan a explorar la izquierda. Primero le ponen el olor al café para ver si el paciente percibe o no el olor al café, luego la presencia de vainilla y luego la de chocolate. Y así vuelven a hacer con la otra fosa nasal. Entonces, si por A o B ustedes tienen alteraciones en la percepción de los olores, vamos a tener estas alteraciones. Cuando el paciente no huele nada, a esto lo vamos a llamar anosmia. Ahora, si percibe bajo el paciente, o sea, lejos, ¿no? Entonces el paciente va a tener hipospia. Si el paciente tiene alteraciones en la percepción de los olores, a esto lo vamos a llamar parosmia. Ahora, si el paciente percibe todo olor como mal olor o deposiciones, esto se llama cacosmia. También van a haber alucinaciones olfatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente percibe olores y no existen realmente esos olores. Otro que va a ser hiperosmia, que nadie siente nada o que es mínimo, pero el paciente lo siente demasiado, ¿no? Esto también, las alteraciones de la percepción olfatoria puede estar asociado a trastornos del gusto. Y estas alteraciones pueden ser parciales, generalizadas, placenteras o displacenteras. Entonces, ¿qué causas me van a llevar a la alteración de este primer par craneal, el olfatorio? Pueden ser traumatismos craneales, secuelas quirúrgicas, tumores, enfermedad de las fosas nasales, el mismo envejecimiento. Acuérdense, cuando uno envejece no solamente tiene trastornos de la percepción olfatoria, sino también la audición va a cursar con hipoacusia. ¿Qué más? Enfermedades como el Parkinson, el hecho de algunos psicógenos, fármacos también, los corticoides, los que tienen rinitis, alergia y paran usando corticoides inhalados también. El hecho de quimioterapia, los pacientes drogadictos, la cocaína, porque la cocaína lo huelen y perfora el tabique nasal. ¿Qué más? Algunas alteraciones epilépticas complejas, ¿no? Que tienen alteración olfatoria paroxística, que son las crisis uncinadas. Y hay un 45% de casos que no se llega a determinar cuál fue la lesión por el cual se provocó el daño del primer par. Entonces, lo más común vienen a ser pacientes drogadictos, ¿no? Ya no huelo nada y tú le examinas la fosa nasal y está perforada, la tiene destruida. ¿Por qué? Por tanto cocaína que ha aspirado. ¿Cuál es lo otro? Tumores, ¿no? Tumores cerebrales. Ahora hablemos del nervio óptico. El nervio óptico es una sola fibra, ¿no? Que sale del globo ocular, que está dividido en 4 cuadrantes. De acuerdo a la afección del cuadrante, ustedes van a tener las alteraciones a nivel de la visión. Tenemos el cuadrante superior, ¿no? Que viene a ser la parte temporal. Va a ser temporal superior. Y si es central, temporal superior central. Y si es periférica, temporal superior periférica. Si es inferior, va a ser temporal inferior central.
y temporal inferior periférica. Y en la parte interior, que viene a ser la nasal, este es nuestro globo ocular, mitad temporal, mitad nasal. Vamos a tener las nasales superiores periféricas, nasales centrales superiores, nasales inferiores centrales y las nasales periféricas inferiores. ¿Cómo vamos a explorar? Para lo que es el nervio óptico, vamos a explorar 4 campos. La agudeza visual, o sea, qué tan bien puede leer el paciente. El fondo de ojo lo vamos a explorar así como vemos en esta imagen, con el pantoscopio, ¿no? El siguiente es campos visuales y la visión de colores. Aquí en el pantoscopio, cuando ustedes examinen fondo de ojo, necesitamos dilatar la pupila. Para esto usamos el Vidiacid, ¿no? Que es un dilatador. Y usamos el ojo contralateral. O sea, si vamos a examinar el ojo derecho del paciente, yo voy a usar el ojo izquierdo. Se deja actuar unos minutos el Vidiacid para poder usar nuestro pantoscopio y poder evaluar bien cómo está el nervio óptico, la papila. ¿Qué más? Tenemos que ver los campos visuales. Hay que observar que el campo visual, tenemos el campo visual derecho y campo visual izquierdo, y estas a la vez se cruzan, y es un centro de visión binocular, ¿no? ¿Qué más? El campo visual derecho puede ser hasta 100 grados, ¿no? Y en la parte interna hasta 60 grados, y en la parte superior 60 grados e inferior 70 grados. Entonces, para la agudeza visual vamos a usar cartillas, ¿no? Estas cartillas, la más común es la cartilla de Snellen, en el cual se hace leer al paciente las letras y los números que se encuentran, y de acuerdo a cómo ellos ven, podemos graduar esto. Imaginemos que a determinada distancia yo le pongo la cartilla, y si leo perfectamente esta línea, tengo una lectura de 20/20. Pero si yo solamente leo a partir de acá, porque de acá no veo nada, tiene una lectura de 20/70. También tenemos la cartilla de Jagger, ¿no? Esto es sobre todo para leer textos, ¿no? Y una visión más de cerca. Luego el examen también para ver de la agudeza visual, si es que por A o B el paciente no puede leer esa cartilla de Snellen o la de Jagger, entonces, porque no ve casi nada, entonces tenemos que determinar si el paciente ve los dedos, ¿no? Entonces le hicimos visión a cuentadedos. O sea, señora, ¿ve esto? ¿Cuántos dedos ve? Nada, dice 1, ¿no? Ya, visión cuentadedos 1. ¿Cuántos dedos ve? 5. Visión cuentadedos, o sea, 5 deditos, pero de repente ni los dedos ve. Entonces, señora, ¿cuántos dedos ve? No, veo una mancha, un bulto ya. Visión bulto se le pone, ¿no? Así es la forma de catalogar esto. Y otros peor, ni el bulto lo ven. Entonces le ponen ustedes una luz. Entonces, no, entonces solamente tiene visión luz. Esos ya son los grados severos de los pacientes que ya no ven nada, ¿no? En esos casos ustedes lo van a ver llegando al consultorio, a la emergencia, obviamente apoyado de una persona, o si es que ya tienen de larga data, ceguera de larga data, ellos saben ya usar muy bien, ¿no? Su bastoncito. Entonces aquí está la pacientita, le hacen tapar un ojo con su mano o con una cartilla y le empiezan a evaluar los campos visuales, ¿ya? A ver cuántos dedos ve. Luego, aquí en esta parte de campo visual, se tiene que hacer la perimetría o campimetría, o campo visual de confrontación, en el cual van a, ¿cómo se llama? A la paciente se le va a ocluir, por ejemplo, el ojo del lado derecho, y la paciente va a estar con el lado izquierdo, es contralateral, ¿no? Y se empieza a evaluar con una cartilla. Entonces ustedes van a poner, por ejemplo, el número 2, tiene que ser una mirada fija, ¿no, señora? No va a mover la vista. Entonces, ¿cuántos ve por acá? Tiene que decir de 2, estamos evaluando ahí temporal superior. Luego lo baja acá, ¿cuántos dedos ve? Le cambia, ¿no? Temporal inferior. Luego los nasales, nasal inferior, nasal superior. Y ustedes están evaluando ahí los 4 campos. De repente el paciente dice, no, en el nasal superior solamente veo una mancha. Entonces ahí ya vemos alteraciones, cuadrantopsias, ¿ya? O si ven toda la mitad, una mitad mancha, una hemianopsia, ¿ya? Entonces, podemos tener alteraciones como la hemianopsia, ¿no? Cuando empezamos campos visuales, ¿cuántas veces la mitad está borrada? Hablamos de una hemianopsia. Esa hemianopsia puede ser homónima, o heterónima, o altitudinales. ¿Cómo es homónima, no? Que, o sea, por ejemplo, es temporal, de ambos lados, ¿no? O heterónima, temporal, nasal. ¿Qué más? También tenemos cuadrantopsias, solamente una manchita de un cuadrante del campo visual de un solo ojo, ¿no?
¿Qué más? También hay defectos campimétricos congruentes, no congruentes. Luego, cuando hay lesión total del nervio óptico, entonces ya no ve nada, es ceguera. Esa ceguera se llama amaurosis. Entonces, si hay lesión del nervio óptico derecho, entonces la ceguera es del lado derecho, o sea, es directa, ¿ya? Por eso es del mismo lado, por eso es que se llama homolateral. Ahora, si la lesión es en el sector medial del quiasma óptico, o sea, en la parte posterior, entonces es una hemianopsia bitemporal. Generalmente son aquí pacientes que tienen compromiso, ¿no?, con tumor de apófisis, que te puede causar este tipo de lesión. Luego también podemos tener lesiones separadas y simétricas en la parte externa del quiasma, ¿no? En este caso va a ser una hemianopsia binasal, que es más poco frecuente, ¿no?, y se debe a malformaciones vasculares. ¿Qué más? Si tenemos lesiones en la cintilla óptica, parte posterior, entonces va a ser una hemianopsia homónima contralateral. Entonces, de acuerdo a cómo afecte. Si la lesión es a nivel de las radiaciones ópticas, vamos a tener hemianopsia homónima contralateral por compromiso de filas temporales homolaterales y nasales contralaterales. Y si la lesión es en ambas fisuras calcarinas, ya sea por una enfermedad isquémica, va a haber una hemianopsia doble o ceguera cortical, ¿ya? Luego tenemos que ver la visión de colores, si el que el paciente es capaz de discernir los colores, si el que puede diferenciarlos, ¿no? Para esto usamos las tablas de Ishihara. Por ejemplo, en este cuadrito o en este círculo podemos ver, nosotros podemos distinguir, creo que todos podemos distinguir el número 12, ¿no? Entonces los pacientes pueden tener alteraciones en la percepción de esto y no pueden leer el número que se encuentra escondido. Entonces, en las alteraciones de la visión de colores, ¿qué alteraciones vamos a tener? Vamos a tener la discromatopsia, que viene a ser una alteración en la percepción de los colores. ¿Qué más? Tenemos el daltonismo. Este daltonismo es un trastorno genético, ¿no? Lo reportan un 8% en hombres, 0% en mujeres. Puede también ser adquirido, ¿no?, por una lesión de la parte posterior de la vía visual. ¿Qué más? Va a haber una alteración cromática que afecta a la visión de dos colores opuestos. Por ejemplo, confunden el rojo con el verde y el amarillo con el azul. ¿Qué más? Si el paciente no ve ningún color, va a ser una acromatopsia, y eso es por una lesión a nivel occipital. ¿Qué más vamos a tener? La metacromatopsia, que viene a ser que ven un color diferente al real. Luego, cuando solo ven de un solo color, el paciente refiere solamente ve un color, la monocromatopsia, un ejemplo de la xanthopsia, que todo lo ven de color amarillo. ¿Qué más? La agnosia cromática, ¿no? En este caso viene a ser un trastorno de identificar los colores por una lesión a nivel del lóbulo occipital subdominante. Luego tenemos el examen del fondo de ojo. Como les comenté, primero hay que dilatar la pupila, usamos el Vidrasil y usamos para esto el pantoscopio. Mediante el pantoscopio nosotros vamos a examinar la papila o disco óptico. Tenemos que ver cómo está ese disco óptico, que tiene una característica clásica que es circular, plana, de bordes lisos, definidos, es de un color amarillo, rojizo, ¿no? Y del cual de este nervio óptico van a salir las arterias y las venas, y nosotros tenemos que ver cómo está distribuida esa arteria y esa vena. En el centro de la papila también va a haber una depresión o excavación, que viene a ser algo característico, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que ver, como les mencioné, los pulsos venosos, también los vasculares, para ver, a veces cuando hay casos de aneurisma podemos verlo arrosariado, tortuoso, ¿no? Y también si es que hay lesión a nivel retiniano, ¿no?, cuando hay exudados o hemorragias. Entonces, en el examen del fondo de ojo podemos encontrar patologías, como ¿cuál? El edema de papila. Por ejemplo, el edema de papila lo podemos encontrar en síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no?, en pacientes que de repente tienen un tumor cerebral, tienen trastorno sensorio, de repente ustedes no tienen, ¿qué más? Una tomografía, qué sé yo, para poder ver, objetivarnos la lesión a nivel cerebral, pero sí tienen su pantoscopio, le hacen fondo de ojo, ven ustedes edema de papila, ustedes están diagnosticando hipertensión endocraniana. Entonces, el edema de papila lo van a ver en la papila, va a estar tumefacta, elevada, ¿no? Su borde, que es nítido, ya no se va a ver todo borroso, no se va a ver el pulso venoso. ¿Qué más? Las arterias van a estar delgadas y va a haber una desproporción entre las arterias y las venas. Las arterias van a estar bien delgaditas y las venas bien dilatadas. En estadios avanzados van a encontrar hemorragia en llamas, se van a encontrar alargadas y perivenosas. El edema de papila, que es característico de la hipertensión endocraniana, y esta hipertensión porque se da por tumores, ahorita lo vamos a ver lo normal. ¿Qué más? Cualquier tipo de inflamación que curse a nivel cerebral, como una encefalitis, ¿no?
¿Qué más? Podemos encontrar, aparte de eso, una atrofia de papila, ¿no? Que eso ya va a ser una papila decolorada, pálida, ¿no? Puede ser parcial, ¿no? Y la atrofia puede ser simple o primaria o también secundaria. Entonces, esto es un examen de fondo de ojo normal, en el cual podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, vemos la excavación fisiológica que mencionábamos, ¿no? Esta es la papila del nervio óptico que se ve más doradita, los bordes son lisos, bien delimitados, podemos ver las venas, ¿no? Que son más delgadas, ¿no? También vemos las arterias y miren, tienen una distribución simétrica. ¿Qué más? En la parte central podemos ver la fovea o la mácula. Vemos la parte, esta es la parte temporal, o sea, externa, y esta es la parte nasal. Ahora, esto es un fondo de ojo patológico, en el cual vemos las lesiones hemorrágicas, ¿no? En llamas que se mencionaba, ¿no? Entonces, esto es un fondo de ojo anormal. ¿Qué más? ¿Qué lesiones tenemos del nervio óptico? ¿Ya? Y que es común encontrarlo. La neuritis óptica, por favor, no se vayan a olvidar la neuritis óptica, porque la neuritis óptica es bastante común, es frecuente en mujeres dentro de los 20 a 40 años, en un 77% de casos lo van a encontrar, un paciente mujer de 35 años, pérdida de la visión brusca, neuritis óptica. En este caso hay una disminución rápida, progresiva de la agudeza visual, dolor que empeora con los movimientos oculares, puede tener incluso un escotoma central, va a haber alteración de la visión de colores, sobre todo predominio rojo, ¿no? Y es el comienzo de la esclerosis múltiple, que viene a ser una enfermedad desmielinizante. Esta neuritis óptica retrovulvar tiene síntomas similares y aquí no se observan alteraciones iniciales en el fondo de ojo. En este caso la neuritis óptica responde muy bien a corticoides, ¿ya? Entonces no se olviden, neuritis óptica. Ahora hablaremos del tercer par común, el motor ocular común, el cuarto par, el patético, y el sexto par, el motor ocular externo. Estos tres se evalúan juntos, ¿ya? Porque inervan junto al ojo, ¿ya? Entonces, para recordar nomás que el recto interno va a llevar a la aducción del globo ocular, el recto externo hacia afuera, el recto superior lo lleva hacia arriba y mete el ojito hacia adentro, mientras que el recto inferior va a llevar hacia abajo y hacia afuera el globo ocular. El oblicuo mayor va a descender y va a hacer una rotación interna del globo, y el oblicuo menor, elevación con rotación externa. ¿Para qué necesitamos saber eso? Porque cada uno es elevado por cada uno de estos nervios. Entonces, ¿cómo vamos a explorar la motilidad ocular extrínseca? Todo lo que va hacia afuera. Entonces, primero hay que poner en una buena posición la cabeza, ¿no? Porque también tiene que ver algunas alteraciones de los nervios craneales, que la cabeza se va a desviar de un solo lado, ¿no? Entonces, que coloque bien la posición de la cabeza. Hay que ver cómo está el párpado, ¿ya? Porque el compromiso de estos nervios craneales pueden hacer alteraciones del párpado, entonces un párpado va a estar más caído que el otro. Eso se llama ptosis palpebral. ¿Qué más? La alteración de la posición primaria del ojo, o sea, la mirada, ¿no? Nos estamos mirando y el ojito, uno de ellos está desviado hacia otro lado, ¿no? ¿Cómo está esa posición? Y también si es que hay o no la presencia de exoftalmos. ¿Qué viene a ser el exoftalmos? Es el ojo protuido, el ojo salido. Acá tengo una imagen. Este es el exoftalmos, ¿ya? ¿Qué más? La alteración de los óculos motores, ¿no? Produce diplopía, o sea, visión doble. Entonces hay que investigar la ubicación relativa de la imagen, cuál es la real y cuál es la doble. ¿Qué más? Estrabismo, vamos a tener estrabismo que viene a ser la ruptura del paralelismo óptico. Este estrabismo puede ser divergente, o sea, los ojitos hacia afuera, o convergente, son los virolitos, lo que los llamamos, ¿no? ¿Qué más? Con la mano izquierda vamos a fijar, ¿no? Y con la derecha hacer el movimiento en H. Eso sea para evaluar cada ojo. Tapamos uno y empezamos con la otra mano, ¿no? Mira hacia arriba, van a dibujar ustedes una H abajo, luego al centro y otra vez. Es la forma de evaluar los movimientos oculares. Entonces aquí tenemos la señora con su exoftalmos y este bebito que tiene ptosis palpebral, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener también oftalmoplejías. ¿Qué es eso? Parálisis ocular. En este caso puede ser interna, afección de la pupila, o sea, la pupila no se mueve con el reflejo fotomotor. Externa por los músculos extraoculares y completas cuando tiene las dos. ¿Qué más? También vamos a tener los nistagmos. ¿Qué viene a ser nistagmo? Es cuando el ojo baila, ¿no? Solito. Tenemos los nistagmos que pueden ser
congénitos o adquiridos, ¿no? Los congénitos, ustedes van a ver que el niñito ya nace con ese momento, otros sus ojitos bailan, ¿no? Ya están acostumbrados a ese momento, otros sus ojitos bailan. Estos hay que también evaluar cómo son los movimientos oscilatorios, ¿no? De ida y vuelta, si son repetitivos, rítmicos, si son verticales y que son horizontales. Entonces, cuando provocamos el nistagmo, generalmente en pacientes que tienen síndromes vertiginosos, ¿no? Evaluamos ahí, dejamos que no mueva la cabeza y mire el lapicero. Sigue el lapicero con la mirada y cuando tienen el síndrome vertiginoso, empieza a bailar sus ojos. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de evaluar nistagmos. Entonces, cuando tengan un paciente con síndrome vertiginoso, ahí aprovechen hacer el nistagmo y van a ver cómo baila el ojo. ¿Cuánto más vamos a encontrar nistagmo? No solamente pacientes con síndrome vertiginoso, también pacientes con enfermedades metabólicas. Un paciente con insuficiencia renal, con síndrome urémico, es normal encontrarle un nistagmo tipo pendular, pues es de causa metabólica. El paciente está soporoso, urémico, pero ustedes le levantan los párpados y el ojo está así, bailando. ¿Ya? Entonces, como les mencioné, tenemos un nistagmo congénito, también un nistagmo optocinético, que es una respuesta normal provocada. Tenemos los nistagmos vestibulares, ¿no? Lo que mencionamos, el síndrome vertiginoso. ¿Qué más? El nistagmo cerebeloso, ¿no? Y oxoclonus, que viene a ser movimientos oculares conjugados multidireccionales sin intervalo intersacálico, ¿no? Y se asocian mioclonías cefálicas. Y está presente lesión troncal y cerebelosa. También tenemos otras alteraciones, ¿no? Como mioclonías oculares, que vienen a ser movimientos rítmicos, pendulares, verticales, asociadas a otro tipo de mioclonía, ya sea del paladar, de la lengua, sea asociados a otros más. Tenemos también el flúter o aleteo ocular, que viene a ser un movimiento en plano horizontal de ida y vuelta, sobre todo se dan en enfermedades cerebelosas. También tenemos el bubbing ocular, que vienen a ser movimientos oculares espontáneos conjugados con el plano vertical, de descenso rápido y lento retorno, ¿no? Aquí lo más importante es simplemente el nistagmo, ¿ya? Porque estas ya son cositas más finas. Es importante que ustedes evalúen que el paciente no tenga un nistagmo congénito o de repente buscarlo en pacientes que tienen síndromes vertiginosos. Me mareo, doctora, tuve que parar el carro porque me vienen unos mareos, entonces aparentemente está normal, ¿no? Tú le tomas todo y cuando le empiezas a hacer examen cerebeloso, empiezas a ver nistagmo, es la forma de provocarlo. Ya, parálisis del tercer par. La parálisis del tercer par puede ser completa, ¿ya? En este caso vamos a hacer una ptosis palpebral, desviación del globo ocular hacia abajo y hacia afuera, dilatación o midriasis con ausencia de reflejo pupilar o incompleta. Puede haber estrabismo y diplopía, así como posturas anormales de la cabeza, en forma compensatoria, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cómo está la posición de la cabeza. Entonces, cuando examinen, ponga derecho, pero poco a poco va torciendo, tiene también compromiso. ¿Qué más? Si tenemos lesiones supranucleares del tercer par, van a dar parálisis de la mirada, pero no paralizan los músculos aislados, habiendo desviaciones conjugadas, dice, donde va a mantener el paralelismo de los ejes oculares. Si la lesión es nuclear o infranuclear, va a haber parálisis de los músculos extraoculares, entonces el paciente va a presentar estrabismo, va a tener diplopía. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un paciente con parálisis del tercer par, en el cual podemos ver, miren, la midriasis, ¿no? Y aquí en el paciente él tiene un estrabismo, ¿de qué tipo? ¿Convergente o divergente? Convergente, ¿no? Si podemos ver, tiene un poquito incluso de ptosis palpebral, ¿ven? Continuamos. Si la oftalmoplejía es de tipo internuclear, es por un compromiso del fascículo longitudinal medial, ¿no? Donde va a haber una debilidad en la aducción homolateral a la lesión. Y también vamos a observar un nistagmo en la abducción del ojo opuesto. Luego, la parálisis del tercer par con compromiso pupilar se va a dar en casos de aneurisma comunicante posterior, o sea, compromisos vasculares, también en casos de inflamaciones, meningitis, enclavamiento, tumores. ¿Qué más? Cuando la lesión es a nivel del seno cavernoso o en el nivel fenoidal, va a comprometer el cuarto par, el sexto par y el quinto. ¿Ya? Entonces, acuérdense, cuarto, quinto y sexto, síndrome de Tolosa-Hahn. Esto es preguntas de examen de admisión. Síndrome de Tolosa-Hahn, que viene a ser una parálisis de tercer par por inflamación, sobre todo que compromete el seno cavernoso. Se inflama el seno cavernoso y el paciente va a tener este compromiso. ¿Qué más? El síndrome del 1,5 viene a ser por lesión paramediana unilateral, ¿no? De la protuberancia, el cual va a comprometer el centro de la mirada conjugada lateral, homolateral y del fascículo longitudinal medial, ¿no? Esto no es poco común.
¿Qué más? El síndrome de Parinao, en el cual va a haber un daño del área pretectal y el área de la comisura posterior, en el cual va a haber una parálisis de la mirada de tipo vertical. Ahora vamos a ver la parálisis del cuarto par. Mencionan aquí que no es fácil reconocerlo, ¿no? Y es poco frecuente. Puede ser congénito o adquirido. Hay inclinación, dice, de la cabeza al lado opuesto del músculo paralizado. O sea, si está paralizado el derecho, la cabecita se va a desviar a la izquierda. ¿Qué más? El ojo comprometido, desviado hacia el centro, hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Como en el caso de acá. Está hacia el centro como un estrabismo convergente y hacia arriba. Parálisis del sexto par. En este caso el globo ocular se va a desviar hacia adentro, resultando imposible llevarlo afuera. Vemos aquí al señor que tiene el globo ocular derecho con la mirada hacia adentro. Van a referir obviamente una visión doble y puede ser ocasionada por una neuropatía, ya sea mononeuritis o causa tumoral o vascular, como el síndrome alterno de Miller-Gruber. ¿Qué más? A la exploración de la motilidad ocular es intrínseca, ya todo es extrínseco, ahora vamos a ver intrínseco. Tenemos que ver cuando es miosis, midriasis, ¿no? La miosis está gobernada por las fibras parasimpáticas, por el núcleo de Wiger-Westphal, mientras que la midriasis está dominada por las fibras simpáticas, ¿ya? Entonces, para ver esto tenemos que ver cómo está la pupila. Entonces, cuando hablamos de midriasis pupila dilatada, mayor de 4 milímetros el diámetro, mientras que la miosis, como puntitos, ¿no?, de la cabecita del alfiler, menor de 2 milímetros. Ahora, normalmente tú tienes que encontrar unas pupilas circulares, isocóricas, reactivas a la luz y a la acomodación. Entonces, cuando ustedes hacen exploración con reflejo fotomotor, entonces tienen que ver que las dos pupilas estén simétricas. Pero si por A o B una está diferente a la otra, entonces eso vamos a llamar anisocoria, que viene a ser una desigualdad en el diámetro pupilar. Entonces ustedes al examinar las pupilas tienen que ver si es que hay o no hay anisocoria. ¿Qué más? Se pueden echar colirios, ¿no? A veces en tiempos antiguos decían que las mujeres eran más bonitas con los ojos de muñeca, ¿no? Entonces echaban unos colirios que dilataban la pupila para tener el famoso ojo de muñeca. ¿Qué más? Anisocoria por midriasis, ¿no? Cuando hay tumores, hernias de lupus temporal o parálisis de tercer par. El lipus, ¿no?, que viene a ser una contracción y dilatación así intermitente de la pupila. ¿Qué más? Miosis, que podemos encontrarlo también en pacientes que tienen infecciones, o sea, metabólicas como la uremia, intoxicación por opiáceos. Puede ser bilateral y paralítica en cuadros vasculares agudos protuberanciales. ¿Qué más? Por ejemplo, el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que este también es otro clásico, que es por lesión del simpático. ¿Por qué se va a caracterizar? Como hay una lesión del simpático, entonces el paciente va a presentar miosis, ¿no? Va a haber disminución de la hendidura palpebral, va a estar más pequeño, va a haber paresia del músculo de Müller, ¿no? Va a haber una enoftalmia, va a estar metidito. ¿Qué más? También puede haber una midriasis paralítica en casos de botulismo. ¿Qué más? El síndrome de Porphyre-Petit, que viene a ser lo contrario al Claude-Bernard-Horner. Ese va a tener midriasis, exoftalmos y aumento de la hendidura palpebral por irritación simpática secundario a un tumor del vértice del mediastino o del vértice pulmonar, ¿no? Ese sería como un en pacientes que tienen cáncer, que por ejemplo que tiene a nivel pulmonar, pero da una lesión en otro lado, ¿no? ¿Qué más? La discoria, que viene a ser irregularidad de contorno pupilar por causas oftalmológicas, ya sea un coloboma primario y secundario, ya sean por traumas o enfermedades del iris. Luego, entonces los reflejos. El reflejo fotomotor, ¿no?, que lo normal es que la pupila se contraiga, la miosis. El consensual, ¿no?, que, o sea, ustedes ven el derecho y a la vez, o sea, ustedes ponen la luz en el derecho y el derecho se contrae, ¿no? Pero si ustedes ven el izquierdo también tiene que hacer lo mismo, sin necesariamente que lo explore la luz. ¿Qué más? El reflejo de acomodación o convergencia, ¿no? En este caso, ven, le alejan el objeto, entonces ¿cómo lo miran? Conforme lo van acercando, se va acomodando el ojo. ¿Qué más? Ausencia del reflejo fotomotor. Cuando ustedes le van a poner la lucecita y no van a observar
el reflejo, ¿no?, de contracción de la miosis. En la neuritis óptica, ¿no?, en la parálisis completa del tercer par, en las pupilas de Aldrin-Robertson, ¿no?, en este caso hay una ausencia de reflejo fotomotor con conservación de la acomodación, sin reducción de la agudeza visual y miosis, en este caso por una lesión pretectal del mesencéfalo, o sea, la lesión es a nivel pretectal, o también del ganglio ciliar, y esto lo vamos a ver en pacientes que tienen sífilis, ¿ya? Entonces, acuérdense, si usted tiene un paciente con sífilis, busquen el reflejo fotomotor, ya que puede estar comprometido. Esto es clásico también, ¿eh? Así que aprendan. ¿Qué más? Tenemos la pupila tónica o perezosa, ¿no?, que en este caso puede ser unilateral y la afectada tiene mayor diámetro de lo normal. El síndrome de Addy, que puede estar asociado a abolición de reflejos patelares. ¿Qué más? Ausencia de reflejo consexual, cuando hay arreflexia del fotomotor de forma bilateral, y ocurre también en el consensual. En este caso se va a estimular el ojo sano y no hay respuesta en el enfermo. Quinto par, trigémino, ¿ya? Este trigémino es muy característico porque tiene función motora, sensitiva y neurovegetativa. Motora, músculos de la masticación, que están descritos acá. Sensitiva, tenemos la rama oftálmica, maxilar, mandibular, ¿no? Y las neurovegetativas, simpática, parasimpática, porque inervan las glándulas parótidas, sublinguales o maxilar para la salivación. Entonces, en esta imagen tenemos, ¿no?, la distribución de la parte sensitiva, rama oftálmica, maxilar y mandibular. ¿Por qué es muy importante saber esto? Porque es de consulta frecuente, ¿ya? Ambulatoria. Dolor. Doctor, me duele solo esto, nada más. Así. No, doctor, solo me duele esto, nada más. Así te lo dibuja el paciente. ¿En qué momento? ¿Me duele esto? ¿Cuándo empezó el dolor? Me estaba lavando el diente y empezó el dolor de ahí ya. O al comer un helado, sentí un frío en el diente y ahí quedó el dolor. Entonces, ahí tienen unos gatillantes o desencadenantes. Y el paciente te va a describir la zona. Entonces pone neuralgia del trigémino. Eso solamente con la descripción, o sea, solo con la historia, nada más. Entonces, esta neuralgia del trigémino, ¿cómo lo vamos a explorar? Se explora el tacto, con un pincel del martillo neurológico, o sea, el pincelito. Hay que hacerlo de forma simétrica en ambos lados y en sentido descendente. Sensibilidad dolorosa lo vamos a hacer con una agujita, y la sensibilidad térmica con unos tubitos, o sea, que tengas agua fría y caliente, y empiezas de la mitad, ¿no? La mitad, por ejemplo, derecha, ¿no? Luego la mitad izquierda y en forma descendente. Quinto 1, quinto 2 y quinto 3. ¿Qué más? Los reflejos. Entonces ya aquí vemos la parte motora, ¿no?, del quinto, del trigémino. Vamos a evaluar los músculos de la masticación, también el reflejo corneano o corneopalpebral, que viene a ser la vía gerente del trigémino, y la vía gerente del facial. Por eso se dice que el último reflejo que pierde un paciente, ¿cuál es? ¿Le han dicho eso? O sea, cuando se muere un paciente estás en duda. Eso es lo que vas a hacer. El reflejo corneano, ¿ya? Cuando se dice, doctor, vaya a constatar el fallecimiento del paciente. Ese es el reflejo corneano y el nada. ¿Ya? Ese es el último que pierde, el reflejo corneano. ¿Por qué? Porque vía aferente el trigémino, eferente facial. Y es el último que va a tener el paciente, es el último reflejo. Reflejo glabelar o nasopalpebral, ¿no? Aquí le está haciendo, ¿no? Con el martillito le percute acá y hay contracción